y amigos del Ejército de Salvación, sean bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica Dominical para Adultos del Cuerpo del Callao en la clase Secretos del Cielo. Estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, haciendo un repaso un poco más profundo de las verdades contenidas en la palabra de Dios. El título de la lección es La pérdida del paraíso. El texto está en Génesis 1:31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Nosotros, al mirar la naturaleza, nos sentimos abrumados, a veces impactados por la belleza de ella, ¿no? Así como admiramos también, por ejemplo, las características de un teléfono celular, con tantas cosas que tiene, sabemos de inmediato que eso no apareció de la nada, sino que tuvo alguien que lo diseñó y que lo construyó. El universo, asimismo, la creación, que es mucho más compleja, mucho más ordenada, nos señalan que debe haber un diseñador atrás de ella, un creador, un hacedor más grande y elevado que el hombre. En primer lugar, también, para ver ahora la pérdida del paraíso, podemos decir en primer lugar que Dios creó todo bueno y perfecto. Lo hemos leído ahí. Todo lo que Dios hizo era bueno. Lo que actualmente vivimos, o sea, el universo que vemos, la creación que vemos, ya está corrompida, deteriorada por causa del pecado del hombre en el huerto de Edén y la mala administración del hombre en general del mundo. Estamos sufriendo graves consecuencias por esto. En Génesis 1:28 encontramos que Dios le dio al hombre el gobierno de ese mundo que él había creado. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces Dios le da las características y las comodidades para ser un gran administrador de la tierra. Pero él perdió esta oportunidad. Vemos en Génesis 3 que se describe cómo es que el hombre pecó y perdió el paraíso en el que vivía. No tenía muerte, todo era gozo. Era la presencia de Dios cada día en sus vidas. Claro que esto tuvo un envidioso llamado Satanás, que fue el que sembró en primer lugar la duda en la palabra de Dios del hombre. O sea, el hombre empezó a dudar de lo que Dios había dicho cuando prestó oídos al maligno. Y entró con mucha astucia y sutilmente. Primero no tentó a Adán, que era mucho más fuerte y que había escuchado esas palabras directamente de Dios, sino a Eva. Y les empieza a decir: Dios les ha prohibido esto, lo otro y lo otro. Como hacen actualmente cuando alguien quiere entrar a la iglesia: no entres porque te van a prohibir esto y esto, ¿no? El mismo sistema. Dios no le había prohibido más que solo de un árbol que no podía comer. El resto de árboles estaba a su libre disposición y eran para que él se pudiera alimentar, ¿no? Otra de las cosas que dijo el diablo es que cuando coman ese fruto no morirán. ¿Y qué ocurrió? En el momento en que el hombre comió del fruto que estaba prohibido, entró la muerte al mundo
y cambió y trastornó toda la creación, porque el hombre y la creación están unidos. Si hay algo que ha cambiado profundamente fue por causa de que entró la muerte al mundo. No estaba en el plan de Dios. No estaba en el plan de Dios, ¿no? Y también, por ejemplo, el diablo dice, cuando coman van a ser ustedes como Dios. Y eso fue algo que los atrajo a Adán y Eva, porque querían ser como Dios. Pero ellos no se daban cuenta que ya eran como Dios. Más bien, cuando comieron el fruto del árbol prohibido, se volvieron más como el diablo, ya que fueron rebeldes a la palabra de Dios. Como digo, entonces, el pecado cambió toda la creación. La trastornó, volvió a los animales salvajes, los volvió temerosos, los volvió en contra del hombre y capaz de hacerle daño al hombre, cuando antes no podía hacer, porque él era el administrador de esta creación. Que provocó la pérdida del paraíso, es que la fe fue atacada. Vemos en la palabra que hay civilizaciones antes del hombre, hay vida antes del hombre. Dios trató con otro grupo de seres vivientes. Ahorita no podemos extendernos en esto, pero en esta creación, esta que se hizo en 7 días, que se hizo desde el caos al orden, lo que vemos en Génesis, tenía una premisa. El hombre sería salvado por la fe. Ya no como esas otras civilizaciones que confiaban más en tecnologías, confiaban más en la ciencia, confiaban más en otras cosas. A nosotros, en este mundo, el modo de salvarnos es tener fe en Dios y arrepentimiento de nuestros pecados. En Colosenses 1:16, vamos a leerlo. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravillosa palabra, ¿no? Que Dios ha creado este mundo, sino que Él también lo sostiene. Si Él no sostuviera cada segundo, el universo se autodestruiría. Hay energías muy grandes, muy fuertes, que Dios está manteniendo para que este mundo subsista de todo. La fe es el método de salvación para Dios y no la ciencia. Y esto lo podemos ver porque hay muchas personas que argumentan contra la palabra, argumentan contra los cristianos, diciendo, no, la Biblia tiene errores históricos, tiene errores científicos, que la Biblia ha sido solo escrito por hombres, por humanos, que muchas veces está mal traducida, o que su utilidad moral, su autoridad moral es también relativa. Nosotros sabemos, sin embargo, que Dios, como dice el Salmo 19, 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estamos frente a una creación que con todo sigue siendo maravillosa, y sabemos que la palabra de Dios es
y será siempre muy, pero muy poderosa. En Romanos 1 podemos ver el motivo de esto, ¿no? Romanos 1, 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La naturaleza entonces nos habla a nosotros de Dios, de que tuvo un creador esta naturaleza. Y también existe otra cosa que se llama la conciencia. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ven? Entonces tenemos dos modos en que Dios se manifiesta. En la creación y del hombre. Y los errores que dicen ser no son tales. La ciencia muchas veces ha demostrado que la palabra de Dios es verdadera y es superior a lo que el hombre pueda querer conocer de ella. Y también la palabra de Dios ha sido preservada y llega a nosotros por un medio milagroso. La Biblia muchas veces en la historia ha querido ser destruida totalmente. Hubo gente, hubo políticos que quisieron destruirla totalmente. Aún en los países, actualmente en los países comunistas, donde no se permite nada que se refiera a Dios, aún ahí llega la palabra de Dios con poder. Y hay muchos cristianos en lugares que no pareciera, pero ahí está la palabra de Dios dando fruto. Los errores, pues, entonces son aparentes. Y la autoridad moral que emana de la Biblia, la santidad de aquel que escribió la palabra de Dios, llega a nosotros claramente, no puede ser rebatida. Es un Dios santo el que nos habla a través de ella. La revelación de la Biblia, bueno, es superior. En primer lugar, porque la naturaleza y la conciencia nos hablan de un creador, de un Dios. Pero ¿quién explica cómo es? Solamente lo podemos saber a través de la revelación de la palabra de Dios. Por ello, esa revelación divina llega a nosotros como grandes secretos del cielo. ¿Cómo podríamos saber del amor de Dios si no nos revela la Biblia eso? ¿Cómo podríamos saber del amor de Dios y de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipotencia de Dios? Solamente podemos saberlo a través de la palabra de Dios que ha sido revelada, ¿no? En la Biblia tenemos, por ejemplo, profecías que han anunciado las cosas por venir. Muchas de ellas se han cumplido exactamente, precisamente. Tenemos también la prueba de la historia del pueblo de Israel, que actualmente existe, ¿no? Tenemos una nación que nació en un solo día. En 1948, Israel nació como nación en un solo día. Eso también es una obra milagrosa de Dios. Nadie podría hacer lo que ese pueblo de Dios hizo. Otra de las cosas, hacer una guerra y en 6 días ganarla. Estando en las peores condiciones, en un número reducido, pudo vencer a un grupo muy grande de árabes que querían destruirlos y, como decían ellos, echarlos al mar. No han podido y aún hoy Israel está ahí y su capital, Jerusalén, está ahí, ¿no? Tenemos también la revelación del Mesías y su resurrección. Tenemos a Jesús como un ser que cambió el mundo. Por eso se habla, en la historia se habla antes de Cristo y después de Cristo.
un hombre que cambió todas las cosas. Resucitó y nadie puede dudar de esta resurrección, porque Él está vivo en el corazón de sus seguidores, de los creyentes. La preservación de la Biblia, como dice en Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Entonces Dios ya había dicho que iba a escribir todo esto, todo lo que fue vida, fue historia del pueblo de Dios, fue plasmado en un libro, se convirtió en un libro. Lo que Dios quiere que este libro vuelva a ser vida en ti. La belleza del autor y su santidad es única y supera a todos los libros y a todas las demás religiones, porque muchas de ellas están mezcladas con mitos y cosas muy fuera de la realidad, muy imaginativas, pero la palabra de Dios emana santidad, emana poder de Dios, y es el modo de salvación. Tú tienes fe en el Señor Jesucristo, crees que Dios le resucitó de los muertos, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Te arrepientes de tus pecados y serás salvo. Y eso lo podrás sentir en tu corazón. Tendrás como recompensa la paz de Dios. En conclusiones, el tema principal del Génesis es Dios como creador, como soberano. Explica también que la caída del hombre afectó a toda la creación. La fe y el arrepentimiento de nuestros pecados son el método de Dios para la salvación. Es entregar todo a Jesucristo y Él se encargará de darte la vida eterna. La Biblia es la revelación especial de Dios para el hombre, a pesar de que tengamos la revelación de la naturaleza y de la conciencia interna del hombre. Gracias. Todas las promesas del Señor